Amados, en este día vamos a tratar un tema sobre las estrategias de Satanás. Así se llama esta enseñanza, las estrategias de Satanás. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en nombre que sobre todo nombre, Señor, te amamos, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este momento tan glorioso de estar en tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor, porque en ti vivimos, en ti nos movemos y somos, Señor. Fuera de ti no somos nada, Señor. Padre, nos sentamos a tus pies para ser instruidos por ti. Por tu palabra, Espíritu Santo, háblanos en nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a través de esta palabra, Señor, y que quede archivada en lo más profundo de nuestro corazón para ser hacedores, Señor. Tú vas a hablar algo sobre las estrategias que tiene el enemigo con nosotros. Pero tu palabra es luz y va a alumbrar nuestra manera de vivir para que te obedezcamos a ti y no caigamos en las trampas del enemigo. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. La mayoría de las personas, amados hermanos, desgraciadamente no entienden, no comprenden las estrategias principales del enemigo. Veamos una de ellas, de las tantas tentaciones, de los tantos ataques, de las tantas estrategias de Satanás. Y una de ellas es precisamente la tentación. Acuérdense que fue la tentación al ser como Dios. En el jardín del Edén, el diablo le tentó a Eva diciéndole que si comía de la información que le daba, iba a ser como Dios. Y cayó Eva, cayó Adán, cayó el hombre. Después el mismo Señor Jesús en la tierra fue tentado por Satanás. Lo mismo, fue tentado. Entonces vemos que cada tentación que Satanás utiliza es un intento de lograr que vivamos nuestra vida independiente de Dios. Esa es la primera tentación que el enemigo va a atacar a nosotros, como siempre nos atacó al Señor, atacó a Adán y Eva, es que vivamos separados de Dios, independientes, que no lo necesitemos, que no lo busquemos, que no le amemos, que no dependamos de Él, amados hermanos. ¿Sí? Satanás nos ataca en las áreas de nuestras necesidades y debilidades. Dos áreas: necesidades y debilidades. Haciéndonos dudar de Dios. Pero ¿qué dice la palabra escrita, hermanos? La palabra de Dios es tan específica, es tan veraz, que no falla. Nosotros nunca podemos depender de nosotros, ni de nuestro trabajo, ni de nuestro dinero. No, hermanos. El día que dependamos de nuestro dinero, de nuestro trabajo o de nuestra profesión, estamos perdidos. Nosotros tenemos que depender de Dios. Así tengamos dinero de sobra. Una comparación. Más necesitamos de Dios, porque la Biblia nos lo demanda. Mire lo que dice aquí en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No nosotros. Nosotros no somos los suplidores. Cuando tratamos de vivir ignorando a Dios, no tomándole en cuenta a Dios, entonces nos estamos volviendo autosuficientes, entonces somos suplidores de nosotros mismos. Pero el que suple todas nuestras necesidades, según la Biblia, es Dios. Él es el suplidor de todo. Si nos falta amor, pidámosle amor al Señor. Cuando nos falta amor, quiere decir que estamos amando menos a Dios. Amemos más a Dios y ahí viene el amor. Así, hermanos, tenemos que depender de todo en el Señor. En Filipenses 4:6-7, un verso muy conocido por todos nosotros, pero es necesario nosotros estar confesando y obedeciendo la palabra. Dice:
en Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos. No podemos estar afanados ni porque el diablo nos pueda tentar. No, hermanos. Si nosotros caminamos correctamente con Dios, el enemigo no tiene oportunidad ni de tocarnos. Él no nos toca. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De esto se trata, hermano, de guardar nuestros pensamientos, guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo. Eso es lo que el diablo va a tratar a toda costa de que sacarnos, que nuestro corazón no esté pensando en Dios, ni nuestra mente tampoco, sino preocupados, afanados, temerosos. Y a eso no nos llamó el Señor. Esas son estrategias de Satanás que quieren desviarnos de Dios. Nosotros, amados hermanos, decidimos a quién creerle, a Dios o al diablo. Desde el Antiguo Testamento, amados hermanos, ya Dios implantó esta orden para el pueblo israelita y por ende también para nosotros continúa, porque nosotros somos los hijos de Dios. Veamos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Esto es una orden. No es que si nosotros deseamos hacerlo, no. Esto es una orden, es una ordenanza. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Esto es una orden, hermanos, para todos nosotros. Y tenemos que cumplir. Sí, amados. Si nosotros queremos estar libres de los ataques del enemigo, obedezcamos la palabra. Y dice aquí, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, estas órdenes, esta ordenanza. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios es para eso, hermanos, para hablar de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Siempre debemos estar hablando la palabra. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí, amados. Ahora, gracias a Dios tenemos la Biblia, pero antiguamente no había Biblia. No había. Entonces ellos tenían que aprenderse una palabra, un verso, y escribirlas. Donde quiera. Para ellos, donde quiera que vayan, ellos están leyendo y recordándoles a sus hijos la orden de Dios. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Dios procura la comunión con su pueblo. Precisamente de eso se trata, hermanos. Que Dios quiere la comunión con sus hijos. Al hablar la palabra nosotros, al hablar la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos conversando con Dios. Tenemos una comunión con Dios. Y nos da esta orden, este mandamiento indispensable que nos unirá a Él. ¿Qué nos une al Señor? Si no es su palabra, por medio de la oración. La oración es una conversación que tenemos con Dios usando la palabra. Al leer la palabra, al estudiar la palabra, al recitar la palabra, estamos conversando con Dios en el idioma de Él, porque estamos hablando su palabra. Pero somos nosotros los que decidimos en obedecer o desobedecer. Porque el Señor dice, obedece, pero también tenemos la opción de no obedecer. Pero seríamos necios si no lo obedeceríamos, porque es para nuestro bien. Tenemos que vivir obedeciendo a Dios, hermanos, definitivamente, dependiendo en todo de Él.
Veamos en Lucas capítulo 4 del 1 al 4, cuando el mismo diablo tentó al Señor. Él no respeta a nadie. Si Él tentó al Señor, ¿cuánto más nos va a tentar a nosotros? Si Él era el Hijo de Dios, Él era Dios hecho carne. Y lo tentó. Veamos en Lucas capítulo 4, del 1 al 4. Y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Era tentado. La Biblia habla bien claro que Él fue tentado por 40 días. No que solamente esta tentación, no, Él tuvo muchas tentaciones. Y no comió nada en aquellos días, pasados los 40, los cuales tuvo hambre. Era lógico, Él era humano. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aquí vemos la táctica del enemigo. Él quería que él fuera autosuficiente e hiciera lo que él necesitaba, lo que él quisiera, lo que él deseara. Pero Jesús no cayó en la trampa, porque él sabía que él dependía de su Padre. Él dependía de Dios. Y lo mismo tenemos que aprender nosotros. Nosotros no somos nadie para tomar decisiones, para que el diablo nos susurre algo y nosotros responderle y hacer lo que él quiera. No, nosotros no podemos obedecer al diablo en ninguna manera, sino a Dios. Y muchas veces, en muchos aspectos de nuestra vida, el diablo nos está sugiriendo, nos está dando una orden que le obedezcamos. Pero nosotros no vamos a caer en esa trampa, hermanos. Jesús respondiendo le dijo: escrito está. Ahí está la palabra escrita. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto, amados hermanos, fue una enseñanza que Dios nos dejó para nosotros. Él podía mandarlo al abismo, Él podía hacer lo que quiera, Él era superior a Satanás. Él fue quien lo creó. Pero todo tiene un orden, Dios. Y no era su tiempo, y también tenía que dejarnos esta enseñanza a que le respondamos: escrito está, Satanás. Escrito. ¿Qué dice la palabra? Y lo que diga la palabra, confesar nosotros. No vamos a confesar nuestras ideas. No vamos a confesar una confesión positiva como por allá en una doctrina falsa. No, hermanos, la única confesión positiva que nosotros podemos decir y la que le agrada a Dios es que hablemos la palabra de Dios. Esa es la infalible, la que no retorna atrás vacía, sino que hace para lo que fue enviado. Esa es la palabra, la única que tenemos que hablar nosotros. Nada más. Y con esa nos vamos a defender. Amén. Vamos a Proverbios 3, 5 al 7. Lo que estaba en la adoración el hermano César hablando. En su adoración él habló acerca de estos proverbios. De la dependencia en Dios, no la dependencia en nosotros, porque esa es la táctica, esa es la tentación más grande que el enemigo nos puede hacer a nosotros como hijos de Dios. Si nosotros nos presenta a los varones una mujer bonita, no le vamos a caer en la trampa. O a las mujeres le presenta un hombre bonito, no vamos a caer en la trampa, porque sabe que eso es pecado. Pero si nos pone a que dependamos de nosotros, ahí es más fácil, porque nos engaña, que lo podemos resolver nosotros. Pero no, aquí la Biblia nos prohíbe a resolver nosotros, sino ponerlo todo en manos del Señor. Proverbios 3, del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia capacidad, en tu inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal
Eso es la orden de Dios, mis amados hermanos. A depender cada día más y más de Dios y menos de nosotros. Menos. No podemos depender de nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que depender de nuestro Padre. Fiarse del Señor de todo corazón es confiar plenamente en Dios y no en nosotros. Nosotros fallamos, pero Él nunca falla, hermanos. Nunca. Por eso el Señor nos dice en Jeremías capítulo 17, del 5 al 9, porque Él sabía que el hombre tiene un corazón engañoso. Y ese corazón engañoso es orgulloso, que quiere resolver cada situación conforme a nuestra propia inteligencia o sabiduría. Y nosotros no estamos mandados por Dios a hacer eso. Nosotros estamos, en la orden de Dios es que dependamos de Él para todo. Para todo. Vemos aquí en Jeremías 17, del 5 al 10. Dice, así ha dicho Jehová. Mire lo que dice el Señor. Maldito el varón que confía en el hombre, que confía en sí mismo o en otro hombre, en el jefe, en cualquiera. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Su corazón se aparta de la dependencia de Dios. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, no tiene fruto. El fruto de él es vano, que se va. No tiene. Es como una basurita. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Nosotros, amados hermanos, tenemos que depender, poner toda nuestra confianza en Dios, no en nosotros, ni en nadie. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué linda la comparación que el Señor nos hace. ¿Cuál es el agua? El agua, nosotros somos regados, alimentados por el agua de la palabra. Y mientras más nos alimentamos de esta preciosa agua, el fruto de nosotros va a estar todo el tiempo. Porque nuestro árbol como vida va a estar siempre verde. Y las hojas no se van a caer. Nuestra salud, nuestra vida va a estar impecable siempre. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, dice. Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Sí, amados. Vemos aquí, en esta cita, en Jeremías 17, del 5 al 10, dice, al verso 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Depende de lo que nosotros hagamos, depende de nuestra obediencia, hermanos. Aquí se trata de obedecer. Depende de nuestra obediencia, el Señor va a pagarnos por cada fruto de lo que nosotros hagamos. Aquí vemos, amados hermanos, la palabra engañoso quiere decir perverso. Engañoso en el original quiere decir chueco, torcido, desviado de la palabra de Dios. Es chueco, torcido, desviado de la palabra de Dios. Por lo tanto, no va a obedecer la palabra de Dios porque está desviado. Entonces vemos aquí que la otra palabra es perverso.
perverso es incurable. O sea, es un corazón, el que tiene corazón perverso es incurable. Por esa razón es que el Señor demanda el nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento nos da un nuevo corazón. Nos da un nuevo espíritu. Para que ya no sea engañoso ni perverso. Ya no sea chueco ni torcido ni desviado. Sino tenemos ahora la mente de Dios. La mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva mente, hermanos. Entonces, con eso, con el nacimiento, nosotros ya no vamos a dejarnos, ya no vamos a caer en las trampas de Satanás. Ya no podemos, porque ya sabemos la verdad. Amén. Por eso nos dice en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Por sobre toda cosa guardada, más que el dinero, más que la comida, más que todo, debemos guardar nuestro corazón, porque de allí mana la vida. Del corazón sale la vida, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, todo sale del corazón. Antes de que nuestra mente piense, y el corazón sale. Del corazón salen los pensamientos, buenos o malos. Después habla nuestra boca, pero es el corazón. Por eso nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque lo que hay, de la abundancia que haya en nuestro corazón, va a hablar nuestra boca. Y nuestra boca es para dar vida o muerte, según lo que hablamos nosotros. Gloria al Señor. Veamos en Isaías 26:3. Isaías 26:3, lo que dice aquí el Señor. Qué promesa más linda que nos da el Señor para no ser engañados. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, el Señor va a guardar en completa paz a toda persona cuyo pensamiento persevera en Él, porque en Él ha confiado. No podemos confiar en nadie más, sino en Dios. Nada más. En Jeremías 29, del 11 al 13. Jeremías 29. Jeremías 29, del 11 al 13. Mire lo que nos dice el Señor. Nos informa a nosotros para que sepamos cómo piensa Él de nosotros. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando nosotros ya tenemos buenos pensamientos y el Señor está listo, ya los conoce y nos va a dar el premio, dice el Señor, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Pero eso es cuando dependemos de Dios. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, hermano, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, porque nuestra dependencia está en Él. De lo contrario, vamos a caer en la trampa del enemigo. Dios está presto a escuchar nuestras oraciones y contestar todas nuestras peticiones, mis amados hermanos. Veamos lo que dice en Proverbios 8:17, y me encanta este proverbio. Proverbios 8:17.
Todo esto nos da seguridad, hermanos, en Cristo. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan, me encuentran los que temprano me buscan. ¿Qué hacemos lo primero cuando nos despertamos? ¿Qué debemos de hacer? Buscar a Dios. Conversar con Él. Hablar. Encomendar nuestra vida a Él. Entonces, ahí sí podemos encontrar la seguridad de lo que buscamos nosotros. Y todo el que le busque a Dios va a encontrar esa seguridad. Temprano es buscarle a Él primero, confiar solamente en Él, ya que sin Él nada podemos hacer. El Señor nos dice en Proverbios 16:25. Proverbios 16:25. Para que no nos confundamos. Porque el enemigo quiere confundirnos y diciéndonos, tú no necesitas de Dios. Tú estás por el camino perfecto. Tú vas por el camino correcto. Tienes todo, nada te falta, pues sigue tu camino. No busca ayuda de Dios. En Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Esto es una trampa. A nosotros, cuando queremos depender de nosotros, nos parece derecho todo, nos parece correcto. Muchas veces tomamos decisiones sin consultar con Dios, porque nos parece un camino derecho, correcto, un plan correcto, pero no. Si no ponemos a Dios primero, si no consultamos a Dios primero, nos parece que es derecho, pero su fin es camino de muerte, dice. Por eso nuestro único camino es Cristo, hermanos. Satanás intentará destruir a toda costa ese estilo de vida que tenemos nosotros, basado en la dependencia a Dios. Sí, hermanos. Y tratará de robarnos nuestra paz, nuestra provisión y nuestra posición en Cristo. Nuestra seguridad en Cristo. Otro ataque mal entendido de Satanás es el de acusador. La gente le pone, muchos cristianos que no conocen su posición en Cristo, le temen como el acusador. Pero Él no nos puede acusar, hermanos, porque la palabra lo dice bien claro. Veamos aquí en Romanos 8, 31 al 35. Romanos 8, del 31 al 35. Sí, amados. Él está decidido a debilitar nuestro entendimiento de quiénes somos en Cristo, pero nosotros tenemos que ocupar nuestra verdadera posición y decirle al enemigo lo que dice aquí la palabra. Amén. Romanos 8, 31 al 35. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede venir contra nosotros si Dios está con nosotros y está a favor de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si dio a su Hijo unigénito para que muriera aquí en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, ¿cómo no nos dará el resto que nos falta, hermanos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios no se justificó, ¿quién nos puede acusar? Nadie. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió,
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién nos separará? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? No, hermanos, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Por eso tenemos nosotros que ser fiel a Dios, oír atentamente la voz de Dios, cumplir sus mandamientos. Entonces estamos fortalecidos con el poder de su fuerza, tenemos todo el respaldo de Él, nosotros seguimos obedientes a todo a Él, nuestra dependencia 100% a Él. Entonces no vamos a caer en las trampas del enemigo, hermanos. De esa manera no podemos. Pero desgraciadamente muchos no conocen su posición, muchos no conocen lo que son en Cristo. Sí, amados, qué triste es esto. No conocen y dicen eso, dicen esto: soy un tonto, no puedo. Se ponen ellos obstáculos. Dios no me ama. Si creemos estas acusaciones que el diablo nos pone en la mente, entonces vamos a vivir vidas derrotadas. Aunque nuestra victoria está asegurada en Cristo, mis amados, Satanás no puede hacer nada en cuanto a nuestra posición en Cristo. Pero sí tiene éxito en que creamos que no estamos completos en Cristo, que no estamos seguros en Cristo. Entonces viviremos como si no lo estuviéramos. Ay, sí, hermano. Por eso nosotros debemos de confesar lo que Dios dice en su palabra. Amén. Solamente lo que dice en su palabra. No nuestras ideas. No en nuestro vocabulario, no, amados. Tiene que ser en las ideas y el vocabulario de Dios. Veamos en Colosenses 2, del 9 al 10. Colosenses capítulo 2. Desde el 8 vamos a leer, para no ser engañados por nadie, por ninguna doctrina, ni por el mismo diablo. Colosenses 2, del 8 al 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mora en Cristo. O sea, toda la plenitud de la Trinidad. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principio, de todo principado y potestad. Qué lindo, hermano, es ver la palabra de Dios que nos respalda. Y esto nos fortalece, hermanos. Cuando nosotros nos sentimos débiles, afligidos o un poco temerosos, busquemos la palabra de Dios. Ubiquémonos allí. Todos tenemos problemas, hermanos. Todos pasamos por difíciles circunstancias, muchas veces. Y lo único que nos puede sacar adelante es refugiarnos en la palabra. Ver lo que dice Dios. No creerle, porque si no nos buscamos, si no nos refugiamos en la palabra de Dios, que es nuestra luz, nos vamos a tropezar. Porque el enemigo nos va a engañar. Sí, amados. Veamos lo que dice en Efesios 1, 17 al 23. Efesios 1, 17 al 23. Mire
la oración del apóstol Pablo para su iglesia, que somos nosotros. Miren lo que dice aquí en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23. Eso es para fortalecer nuestro espíritu y darnos cuenta de que somos más que vencedores, que no podemos caer en las estrategias de Satanás. Para que Dios, dice, repito, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo adquirimos el conocimiento en Dios? Si no es solamente alimentándonos, estudiando, comiendo su palabra. ¿Y qué hace la palabra en nosotros cuando la comemos? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. No es que nos llamó para dejarnos tirados en la calle, abandonados, no. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Tenemos una herencia por la eternidad, mis amados hermanos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? No los que dudamos, los que creemos, los que obedecemos y confesamos lo que dice Dios, según la operación del poder de su fuerza, según la operación del Espíritu Santo, que actúa en nosotros como la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, ¿tenemos seguridad en Cristo o no tenemos? Amén. ¿Tenemos autoridad o no tenemos? La tenemos, hermano. Estamos completos en Cristo. Depende de nosotros de comprender, de estudiar, de recibir este conocimiento a través de la palabra escrita, a través de la Biblia, hermano. Por eso, siempre mi ruego de todas las semanas, hermanos, estudien la Biblia, aliméntense de la Biblia, saquen tiempo y lean la Biblia, conversen con Dios, pídanle en ayuda, dirección al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Entonces nuestra vida va a cambiar, va a ser fortalecida con el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Aquí, el Espíritu Santo y su palabra. Esta es la vitamina para nosotros, este es el alimento para nosotros. Sin embargo, ni la tentación, ni la acusación es la estrategia más importante del enemigo. Veamos esto. Si yo lo tiento a usted, usted se da cuenta, ¿verdad? Lo estoy tentando a algo, a mentir, a lo que sea. Usted se da cuenta. Si alguien está tentando a usted, usted se da cuenta enseguida, ¿verdad? Si lo acuso, usted lo sabe, porque lo estoy acusando, ¿verdad? Pero si yo le engaño, usted no se da cuenta. Cuando yo le miento, le digo algo que no esté en la palabra, ni cuenta se dan. Eso es lo que está pasando en los púlpitos ahora. La gente habla muchas cosas, predica muy bonitos, pero no está aquí en la Biblia. Y son engañados. Son ciegos guiando a ciegos. Entonces, ¿qué está preparando esa gente? Gente que ya están engañadas por el diablo. Engañando a otros. Los falsos están engañando, hermano. Por eso es que tenemos que darnos cuenta de lo más peligroso es del engaño, hermanos. ¿Sí?
Por lo tanto, la estrategia principal del enemigo es el engaño. Es el engaño. Y vuelve al mismo pecado. Porque viene la tentación con el engaño. Con el engaño. Ningún pecado es feo a los ojos. Todo es agradable. Desde un plato de comida que usted le haga daño a su cuerpo, pero lo ve bueno. ¡Oh, qué bueno está eso! Todo pecado, todo que nos lleve a los excesos, se ve bonito, pero en el fondo ya nos va a hacer daño. Sí, amados. ¿Qué dice en 2 de Corintios 11:3? 2 de Corintios 11:3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Mire lo que dice aquí. Y vamos a leer hasta el 4 también, para ver, como estamos en la época del engaño, para entender ahora bien claro. Dice, pero ¿lo tienen ya todos? Segunda de Corintios 11, 3 y 4. Quiero que lo tengan, quiero que lo lean ustedes mismos, para que ustedes en su casa siempre estén leyendo esto y puedan entender lo que está pasando ahora. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, hermano? Que el engaño de Satanás hoy está por la libre. Está engañando de la manera más sutil que engañó, como engañó a Adán y Eva, sigue engañando. Mire el 4, léanlo otra vez. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, y este otro Jesús es el que estamos viendo y oyendo por la radio y la televisión. Están predicando de un Jesús que cobra por la sanidad, que cobra por la salvación, que si no da dinero, Dios no se mueve nada en tu vida. Dios no hace nada en tu vida, ni te salva, ni te sana. Eso es lo que están predicando. Dale. Hay un eslogan que dice, primero dinero. Primero dinero, milagros después. Ese es otro Jesús. Mire, aquí está hablando de este Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido. Nosotros, ¿cuál espíritu hemos recibido? El Espíritu Santo, que nos enseña toda la verdad. Pero el que se deja engañar por el diablo, entonces recibe el espíritu del engaño, el espíritu de mentira, con lo cual lo lleva a perdición. Y dice, u otro evangelio, porque es otro evangelio, es evangelio del hombre, no de Dios. Otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice, bien lo recibes, bien que lo aceptas. ¿Por qué? Porque caen en la trampa de Satanás. Pero para eso está la Biblia, para eso tenemos al Espíritu Santo, mis amados, para todos los días alimentarnos de su palabra, dirigidos e inspirados por el Espíritu Santo, y nunca nosotros más vamos a ser engañados, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿de quién tenemos que estar alerta, hermano? Es del engaño. El engaño, los púlpitos son los primeros en ser usados para engañar. Los púlpitos, desgraciadamente. Por eso, Cristo, cuando vino acá a la tierra, limpió el templo en 2 ocasiones. Al principio de su ministerio y al terminar. Antes de la primera Pascua y después de la tercera Pascua. Él hizo la limpieza del templo. ¿Por qué? ¿Y qué le decía en el templo?
Decía, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Desgraciadamente, así está ahora, hermanos. Por eso tenemos que estudiar hoy más que nunca la palabra. El Señor por eso dijo en Juan 8:44. Juan 8:44, mire lo que el Señor les dijo a los fariseos, y lo mismo le dice a los fariseos actuales, a los comerciantes actuales. Desde el 42 vamos a leer. Juan 8, 42 al 44. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, si vuestro Padre, le dijo a los fariseos, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra para obedecerla? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El espíritu engañoso, hermanos, está dominando el mundo. De hecho, la palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero hay que aclarar, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No, del mundo nos sacó Dios. Vivimos en este mundo, pero no somos aquí. Nosotros somos de arriba. Pertenecemos arriba. Y nosotros, por eso, tenemos que ser diferentes a todos, hermanos. Diferentes. Hoy por hoy, hermanos, ser cristiano está difícil. Compararse con otro cristiano es mucho más difícil todavía. Porque ¿cuántas personas se llaman cristianos? ¿Cuántos? Todo el mundo es cristiano ahora, de nombre. Entonces tenemos nosotros que ser luz. Que no nos llamemos cristianos, sino que ellos vean si somos realmente cristianos o no lo somos, o si lo somos o no lo somos. Ellos van a ver, porque el Señor dijo, por el fruto los conoceréis. Por eso el Señor Jesús, antes de pagar el precio de nuestra redención, oró de esta manera. Vamos a ver en Juan 17, del 15 al 17. Juan 17, del 15 al 17. Porque el Señor Jesús sabía que no éramos del mundo. Juan 17, del 15 al 17. Y dice, no ruego que los quites del mundo, está refiriéndose a todos nosotros, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, le dice al Padre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién nos santifica? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia y nos une, nos separa del mundo para el servicio de Dios. Ahora somos hijos de Dios, amados. Por lo tanto, Él no puede tocarnos. No puede tocarnos. Vamos a ver en Efesios 6, 10 al 17. Tenemos armas. Tenemos que usar esas armas. Efesios 6, del 10 al 17. Aquí vamos a ver. Si usted compra un arma, lo primero que hace es aprender a manejarla, ¿verdad? Aquí tenemos la Biblia.
tenemos que aprender a manejar esta arma. Porque nuestra vida depende del uso que demos a esta arma. Por lo demás, hermanos, dice Efesios 6, del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es la palabra. Vestíos de toda la armadura de Dios, con esa vestidura, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, contra esas potestades peleamos nosotros todos los días. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, que es la palabra de Dios aquí, la Biblia, para que podáis resistir en el día malo, el día de la prueba, y habiendo acabado todo, estar firmes en la palabra, seguros en la palabra, seguros en quien estamos confiando. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno, dice. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted, amado hermano, no usa la fe, no usa la obediencia a la palabra, no va a usar esa arma, no va a usar la palabra. Y es con la palabra es que tenemos que defendernos. Ya leímos cómo se defendió el Señor Jesús del mismo diablo cuando lo tentó. Escrito está, con la palabra. Y lo mismo, hermano, es nosotros. Tenemos que aprender muchos versos que resuelvan, que contesten en cada situación, cada petición, cada necesidad que tengamos nosotros. Y podemos decir esto. Amén. Sí, hermano, confesar la palabra. ¿Qué dice en 1 de Juan 4:4? Con esto terminamos. 1 de Juan 4:4. Sí, amados, nosotros estamos equipados, súper equipados de autoridad y del poder de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en nuestro corazón. Entonces, estamos súper equipados. Dice, mire lo que nos dice en 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quiénes somos? De Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu Santo. Mayor es Cristo que está morando en nosotros a través de la palabra que el que está en el mundo, el derrotado Satanás. Así que, hermanos, nosotros somos más que vencedores en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, mis amados hermanos. No podemos darle lugar al diablo. No podemos nosotros caer en la trampa de él. Y como ya dijimos, la mentira, tenemos que estar muy atentos. Y la mentira engaña. Y para no ser engañados, de la única manera, tenemos que buscar la luz en la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su enseñanza. Padre Santo, gracias. Te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza maravillosa que tú nos has dado, Señor. Nos has enseñado, nos has recordado, Señor, de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien hacer caer bajo el engaño, porque Él es mentiroso y padre de toda mentira. Pero tú, Señor, viniste a dar vida y vida en abundancia. Y por eso estamos aquí, Señor, buscando de ti cada día más, Señor. Buscando de tu palabra, buscando el alimento, Señor.
porque estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor. Queremos ser alumbrados por tu palabra. Queremos ser dirigidos y fortalecidos con tu palabra, porque tu palabra es todo tu poder, Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo, esta palabra nos va a gobernar, nos va a alumbrar, nos va a guiar, Señor, y nos va a guardar de todo engaño, de pecado, de malicia, de todo, Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. La bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, y te damos gracias, Señor, porque hemos sido exhortados, consolados y edificados, Señor. Tenemos que ser más obedientes a tu palabra. Tenemos que tener más hambre y sed de ella. Tenemos que tener un compromiso más grande contigo, Señor. Tenemos que formar el carácter de Cristo en nosotros, Señor, para poder ser más obedientes, más fieles a ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, así como tú eres fiel con nosotros. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por todos mis hermanos, Señor. Yo los bendigo, mis hermanos, Señor. Bendigo a mis hermanos que no están aquí, no han podido venir. Algunos están de vacaciones, otros no quieren venir, Señor. Yo no los acuso, Señor. Tampoco el diablo los puede acusar, pero solamente sus conciencias y el Espíritu Santo tienen poder para redarguirlos y hacer ver que tienen que congregarse. Padre, pero también los bendecimos, Padre, para que ellos te busquen y sean salvos, Padre Santo. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta reunión que hemos tenido, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Padre, gracias. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: salúdense los unos a los otros.